Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Vamos a continuar donde lo dejamos en el último vídeo que hice sobre los mapuche, que tuvo bastante acogida. Y bueno, vamos a hacer otro vídeo más específico sobre sus tácticas de combate al principio y sobre la primera escaramuza, el primer encuentro que mantuvieron con los españoles, ¿no? Ese primer contacto sangriento que, bueno, fue una pequeña escaramuza en las cercanías del río Biobío, en lo que era la frontera con el territorio mapuche. Antes de nada, quiero agradecer al usuario Felipe 1954 porque me ha facilitado bastante información sobre este tema, información que no he tenido tiempo de leer del todo, pero bueno, he leído alguna cosilla y bueno, tengo material para en el futuro hacer más vídeos, ¿vale? Si veo que gustan. Entonces nada, lo primero que quiero decir a la hora de hablar de tácticas de los araucanos, de los mapuche, tácticas y organización, es que las crónicas españolas dejan claro que eran bastante organizados. Se organizaban en escuadrones a modo de legión romana o, sí, o tercio español o cuadro de infantería europeo en general, escuadrones, y en cada escuadrón había grupos de guerreros armados con distintas armas. Cada grupo de guerreros con su arma específica cumplía su función específica, ¿no? Todos tenían claro su rol, tenían bastante disciplina, eso parece quedar bastante claro, y se organizaban en escuadrones. A nivel de comportamiento, aparte de la disciplina, eran bastante fieros y muy pocas veces se rendían, aunque sí que huían si veían a veces que la batalla estaba complicada y que tenían a dónde huir, sí que huían. Eso sí, intentaban, en la medida de lo posible, y esto es curioso, intentaban llevarse los cadáveres de sus compañeros, en la medida que pudieran, ¿no? Al principio, en los primeros encuentros, que aún no habían aprendido, ¿no? Los mapuche a usar caballos ni armas de fuego, lo único que les daba un pelín de respeto eran ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente la artillería y las armas de fuego era sobre todo lo único que les daba así un poco más de miedo. Luego ellos fueron adquiriendo sus propias armas de fuego, ¿no? Pero bueno, eso sería más adelante. En cualquier caso, estos primeros escuadrones mapuche que se encontraron los españoles, estas primeras tácticas, pues bueno, hay que decir que algunos indígenas iban provistos de una prenda llamada taño, que era una especie de capa o chaleco, por la descripción no me ha terminado de quedar muy claro, capa o chaleco de piel endurecida y que bueno, proporcionaba una protección bastante decente. Hombre, no era como una armadura metálica, pero era una protección bastante decente, pero no todos llevaban eso. Entonces la diferencia no podemos quizás no sugiera una diferencia de estatus, ¿no? Los guerreros de mayor estatus llevarían más protecciones que los de menor estatus, parece lógico. También algunos llevaban gorros de piel, no todos, otros llevaban, sí, al modo azteca o al modo de otros pueblos, sí, de la Hispanoamérica, pues como una especie de gorritos como imitando la forma del animal, ¿no? Entonces, bueno, pero repito, no todos. Entonces, estas diferencias de que unos fueran mejor vestidos o mejor equipados que otros puede obedecer a razones de estatus. Así lo entiendo yo. Si hay alguien más experto en el tema que me corrija, pero bueno, yo lo entiendo así. Luego, en cuanto al armamento, pues está documentada la presencia de lanzas largas similares a las picas europeas. Sí, lanzas largas. Una especie de... Sí, la macana, que es una lanza, un palo más bien, terminado en una... como si fuera una maza, terminado en un peso, ¿no? Terminado en una bola dura, no me queda claro si era de piel o de metal, y con ese palo terminado en esa bola dura golpeaban y según la crónica española literalmente podían aturdir a un hombre que llevara un casco puesto. Entonces imaginaros al que no llevara casco, ¿no? O imaginaros si le daban directamente a un caballo. Eran armas con bastante poder, no perforante, pero sí bastante poder contundente y aturdidor, ¿no? Las macanas. Entonces tenemos las lanzas, las macanas, luego tenían otro palo terminado en un lazo, pensadas sobre todo para atrapar a enemigos y que otros compañeros pudieran rematarlos. También los fueron usando para derribar jinetes, a los jinetes derribarlos hacia el suelo, porque ese palo, claro, un guerrero podía enganchar a un enemigo con el lazo y luego entre varios guerreros podían tirar del palo y tirar hacia abajo para, por ejemplo, derribar un jinete o lo que sea, ¿no? En cuanto a armas arrojadizas, está documentado el uso de arcos y una especie de garrotes arrojadizos, lo que pasa es que no los visualizo, no he encontrado así imágenes, pero bueno, unos garrotes arrojadizos, literalmente dice la crónica, que cuando todos los indios empezaban a lanzarlos a la vez, que aquello era como si lloviera granizo. Entonces, bueno, estábamos hablando de algún tipo de arma corta, ¿no? Arrojadiza que se lanzara manualmente. Entonces, bueno,
Eso en cuanto a tácticas y organización, decir que los guerreros mapuche tenían varios nombres y no es que tuvieran varios nombres a la vez, ¿no? Un primer nombre y un segundo nombre, sino que en cada etapa de su vida tenían un nombre distinto. En lugar de tener el mismo nombre toda la vida, el nombre iba cambiando en función de la edad. Había como tramos, ¿no? Como desde el nacimiento a los 12 años, creo que era el primer tramo, y luego, sí, un nombre, luego en la segunda etapa de la vida otro nombre, luego otro. Entonces, bueno, pues es un dato, también un dato bastante curioso, ¿no? Y luego nada, decir que el primer encuentro con los españoles fue con Pedro de Valdivia y una expedición española formada por 60 jinetes y 150 porteadores indígenas aliados. Una expedición española que su intención era explorar el sur de Chile, llegar al estrecho de Magallanes, que los españoles ya conocían, ya sabían de su existencia, pero no habían explorado lo que es el interior. Y ese era el propósito de esa expedición, que salió de Santiago de Chile, que estaba fundada muy recientemente y aún sufría ataques de algunos grupos indígenas locales, pero bueno, esa pequeña expedición fue hacia el sur y al llegar a más o menos al límite, a las cercanías del río Biobío, por el Golfo de Arauco, sí, al límite con el territorio araucano, fue atacado por un grupo de indios muy numeroso, organizados en escuadrones, ¿no? Que les sorprendió esa disciplina, que los indios se organizaran así. Según la crónica española, los mapuche eran 20.000, pero a mí esto me parece bastante exagerado. Hombre, obviamente serían más numerosos que la pequeña expedición, pero 20.000 hombres me parece muy, muy exagerado. En cualquier caso, se produjo una simple escaramuza, el ataque de los indios fue rechazado, en ese momento los indios aún no estarían nada familiarizados con las tácticas de los europeos. Ese ataque fue rechazado, pero la victoria debió de ser pírrica y reñida porque la realidad es que a los expedicionarios y a Pero de Valdivia, que dirigía la expedición, se les quitaron las ganas de seguir avanzando y retornaron a Santiago de Chile, aunque no fue la última vez que intentarían aventurarse más al sur, ¿no? Habría más expediciones, más encuentros, y esta pequeña escaramuza sería el primer encuentro entre mapuche y españoles, pero desde luego no el último, no el último, sería el primero de muchísimo, ¿no? De una serie de conflictos sueltos que se les puede agrupar como si fueras todos la misma guerra, con una especie de guerra eterna, interrumpida, eso sí, a pequeña escala, eso sí, pero bueno, la realidad es que una guerra que quedaría sin terminar por la independencia de Chile. Pero bueno, haré más vídeos sobre este tema. Si os ha gustado este, darle like, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.